Gracias, Padre, porque nos permites poder presentarnos delante de ti, agradecerte. Señor, entendemos de que tú eres Dios. Entendemos, Padre, que tú estás por sobre todas las cosas. Señor, nada se mueve si no es por tu poder. Señor, que podamos ser siempre agradecidos contigo. Señor, que siempre podamos entender de que es tu amor y tu misericordia la que se renueva cada día. Y que tu amor, tu misericordia pueda cubrir nuestras vidas. Gracias porque has provisto lo necesario. Has provisto lo que necesitamos. Nos has dado salud. Tenemos a nuestras familias. Señor, estamos agradecidos. Has dado trabajo, has dado provisión, has dado fuerzas. Que siempre podamos confiar y descansar en ti. Que no nos mueva, Señor, nuestras emociones, sino que sea tu palabra la que nos mueva, la que nos impulse, la que nos lleve cada día. Señor, queremos presentar peticiones que hay delante de tu pueblo. Te pedimos por la salud de nuestras hermanas Angie Flores, Blanca González, Noemí de Calderón, Sara Lilian de Varillas. Padre, te pedimos por la salud y por el alma de Mariana Villescas. Señor, también te pedimos por la vida. Pon tu mano de salud en la vida de nuestro hermano Levi Cepeda. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, restablece, Señor, su salud y en este proceso que tu hijo está pasando. Señor, hay acción de gracias, Padre, por la operación de nuestro hermano Jorge Asbun, que hemos estado orando desde hace días. Gracias porque tú has sido fiel con su vida, con su esposa, con sus hijas, Señor, con cada uno de sus familiares. Padre, nuestro hermano está en recuperación, Señor, de que todo salga bien, de que no haya ningún coágulo, Padre, en esa recuperación en su vida. Señor, gracias porque ya está respirando por sí. Señor, gracias por guardar su vida. Sí, seguimos pidiendo por la restauración en la vida de Juan Viera. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano. Señor, también en la vida de René Lobo por ese cambio de marcapasos. Señor, asimismo pedimos por la vida de Víctor Eduardo, de Esther María, por la familia Rodas en Panamá, por nuestras hermanas Núñez en California. Señor, quiero darte gracias por la vida de mi madre, porque le permites un año más de vida, que tú la sigas bendiciendo, que tú la sigas guardando, que la cubras. Señor, que cumplas y sigas cumpliendo los anhelos de su corazón. Gracias por la madre que tú me has dado. Señor, bendícela. Asimismo, pido por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Brandon, por el pastor Don, que le des fuerza, salud. Y gracias porque nos das este tiempo para predicar y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Nahum. El jueves pasado hablamos de este libro de Nahum. Básicamente es que Nahum da la profecía sobre la destrucción de Nínive. Aproximadamente 100 años después de que Jonás llegara a Nínive. Amén. Aproximadamente, si usted vio la enseñanza el jueves pasado, estamos al tanto, ¿verdad? Asiria, Nínive era la capital del imperio asirio. Podríamos decir que Asiria estaba donde está ahora Irak, donde está esa parte de Irak, que también ahí mismo estaba Babilonia, es decir, un montón de situaciones, ¿verdad? La tierra de Irak. Y hay algunos que creen, algunos me incluyen en cierta manera, porque también dice la palabra que el huerto del Edén lo rodeaban los 4 ríos, ¿verdad? Y eso está ubicado en la parte también de lo que es Irak al día de hoy. ¿A dónde se llevó el huerto del Edén el Señor?
No lo sabemos. Ahí estaba. ¿Será que sigue ahí pero ya no es visible para nuestras vistas? No lo sé. Me recuerdo que esa pregunta me la hicieron una vez en los jóvenes. Yo fui un tiempo líder de jóvenes. Entonces estuve trabajando y esa fue una de las preguntas que me hicieron. Me acuerdo que un joven me dice, hermano, ¿y el Edén qué se hizo? Así como puede estar ahí y no es visible a nuestra vista, puede ser que el Señor se lo llevó. Así que hoy el tema de lo que vamos a aprender o lo que vamos a seguir, la verdad que quise seguir estudiando Nahum porque solo son 3 capítulos y poder entender, pero es el anuncio de la caída de Nínive. Y vamos a leer del versículo 15 del capítulo 1 al versículo 13 del capítulo 2, es decir, el 15 y el capítulo 2. Dice la palabra, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, como estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. La reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de agua, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciable. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? Donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más oirás la voz de tus mensajeros. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra y que quite todo estorbo. Amén. Podemos tomar asiento. Fíjese que por eso la palabra dice que terrible cosa es caer en manos del Dios viviente, ¿verdad? Y aquí nos da una lección, la enseñanza, es que nadie que se levante contra un hijo de Dios le va a ir bien. Por eso la palabra dice el Señor, mía es la venganza. No tratemos nosotros de levantarnos contra alguien. Amén. Porque el Señor dice, mía es la venganza. Todas las injusticias que usted como hijo de Dios pueda pasar, el Señor las tiene ahí guardadas. Llegó el tiempo en el cual Nínive, así como le llegó a Edom, ¿verdad? Nínive había estado maltratando, matando, destruyendo, oprimiendo al pueblo de Israel. Y entonces, fíjese que hay algo que decía el jueves pasado. Y lo volvemos a ver aquí otra vez. Dios le dio la oportunidad a Nínive de arrepentirse. Dios le dio la oportunidad a Edom de arrepentirse.
Cuando llega el profeta Jonás, el rey entendió. Y el rey mandó aún hasta que, los animales guardaran ayuno y se vistieron de cilicio o con cenizas, dice la palabra. Pero ¿qué pasó? Se les olvidó. O esa generación a la cual Jonás predicó y se arrepintió, no lo transmitieron a la siguiente generación. No le dijeron eso a sus hijos. Por eso el Señor, cuando los saca de Egipto, una de las órdenes que les da a Israel es: y estas palabras repetirás a tus hijos todos los días. Y entonces aquel hijo que crecía y después se volvía padre, tenía la responsabilidad de volverle a repetir ahora a sus hijos lo que el Señor había mandado. Y aún así, Israel pecó. Y es lo que pasa también con nosotros. Muchas veces nos olvidamos, pero vamos otra vez a Nínive. Anuncio de la caída de Nínive. Dice el versículo 15 del capítulo 1, las buenas nuevas. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Fíjense que este versículo 15 sirve de conclusión del primer capítulo y da la introducción al segundo. Aquí es una forma típica de empezar un nuevo discurso. Ahora, es la primera vez que se menciona Judá como nombre. Ahora vemos quién es el recipiente de las bendiciones. Y es bien claro, le dice: Judá, vas a poder celebrar tus fiestas, cumple, fíjese, mire, aquí hay algo muy interesante, cumple tus votos. Porque ¿cuántas veces había dicho Judá: Señor, ayúdanos? ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos en una situación difícil, decimos: si tú me sacas de esto, Señor, me voy a congregar? Si tú me sacas de esto, voy a estudiar de tu palabra. Si tú me sacas de esto, voy a servir. Y mire, empezamos a hacer un sinfín de votos. Pero cuando la solución llegó, cuando bajó el agua, cuando bajó la marea, cuando se fueron los problemas, se nos olvida. Entonces, fíjese, aquí le está diciendo Judá: ahora ya no va a haber luto, ahora ya no va a haber tristeza. Porque cuando estamos en problemas, ¿verdad que es difícil adorar? Qué difícil es orar. Es que mire, no dan ganas ni de estudiar la Biblia. No dan ganas, seamos honestos, no dan ganas. No dan ganas de orar, uno duda y todo lo demás. Y le dice: celebra, oh Judá, tus fiestas. ¿Qué es lo que hacemos cada domingo que nos reunimos? Celebrar una fiesta ante el Señor, porque hay gozo, porque hay alegría. Pero le dice: cumple tus votos. Y le da una promesa enorme: porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Ahora, aquí queda, como dije hace un momento, identificado que es Judá el que recibe las bendiciones. ¿Y qué estamos viendo en este capítulo? La acción vengadora de Jehová. Amén. Y es una demostración más de la fidelidad de Dios hacia Judá. Mire qué precioso. Porque el Señor dice que nosotros no debemos de airarnos, ¿verdad? Y dice: no tomes la venganza en tus manos. Pero Él sí lo puede hacer. Mire, es que esa es la diferencia. Y el Señor es justo, ya lo hemos visto, lo vimos el jueves pasado, que abordé mucho punto de esto. Ahora, ¿en qué sentido puede entenderse esta fidelidad? Porque Dios estaba siendo fiel con Judá. ¿Por qué Judá pasó muchas de esas cosas igual que Israel? Porque tomaron malas decisiones. No fue porque el Señor dijo: ok, Asiria, ve y haz pedazo a mi pueblo. Yo aquí me voy a quedar tranquilo, ¿verdad que no? No. Israel como Judá tomaron malas decisiones, fueron idólatras.
¿Cuántas veces nosotros tomamos malas decisiones? Vienen los problemas y queremos que el Señor nos saque de los problemas. Va a llegar, mire, qué bendición que el Señor no nos deja morir, porque seamos honestos. Pero mucho de lo que le aconteció a Judá como a Israel, recuerde que el reino se dividió. En uno estaba Samaria y en otro estaba Judá, ¿verdad? Los reinos. Entonces, y el caso de Samaria, que fue invadido tantas veces que hubo una mezcla muy grande. Por eso es que no querían a los samaritanos, aunque eran judíos, pero eran judíos mezclados. Pero a todos estos vino y el Señor le dice a Judá, aquí hay una fidelidad. Mire cómo se presenta. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Jerusalén está rodeada de 7 montes y esta anuncia la paz. Rápidamente, Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ahí mismo, Isaías 49. Dios le bendiga, pase adelante, hermana. Isaías 49 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Mire qué interesante, ¿verdad? Veamos Hechos 10:36. Estamos viendo esto de anunciar las buenas nuevas. Hechos 10, versículo 36. Que hay un anuncio de buenas nuevas para nosotros, ¿verdad? Y fíjese que, como también es un tema, tiene cierta parte escatológica, ¿verdad? Cuando un día Dios se levante, el día del Señor, ¿verdad? Cuando Él se levante y destruya a todas las naciones. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y Romanos 10:15. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Era una buena nueva la que estaba siendo anunciada para Judá. El evangelio de Dios son buenas nuevas, son buenas noticias. Y eso ya es un hecho porque Dios ya actuó. Y ahí vino una buena nueva para nuestras vidas. Ha habido una salvación. La salvación con el caso de Israel es muy, muy diferente, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Fíjese que ¿qué hemos visto o qué hemos aprendido con respecto al imperio de Asiria? Bueno, la existencia, porque sí pasó, de dolor y sufrimiento para el pueblo de Dios.
Por lo tanto, él, manteniéndose fiel a su compromiso con este pueblo, destruiría a sus enemigos. Fíjese que el Señor le dio una promesa a Abraham y le dijo: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Pero volvemos otra vez, porque si alguien, déjeme ponerlo de esta manera, si alguien no conoce la palabra y lee Nahum 2 y ve que el Señor va a hacer pedazo a Nínive, cualquiera diría: ¿por qué Dios tan malo? No, fue justo, les dio ¿cómo se llama? La oportunidad. Fíjese que la llegada de paz no significa que ya no iban a haber conflictos o problemas. Amén. Sino un bienestar integral y colectivo. Porque el Señor llegó a nuestras vidas y el Señor lo que hizo fue salvarnos. Pero eso no significa que tengamos dificultades. Amén. El Señor dijo: en el mundo estáis y tendréis aflicciones, pero yo he rogado al Padre que los guarde. Entonces, ¿vamos a tener situaciones en nuestra vida? Sí, claro. El Evangelio no dice que no vamos a tener problemas. El Evangelio no dice que se nos resolvió la vida. No. Es que mire, son dos cosas muy diferentes. Pero el Señor dice que nos va a dar la capacidad, dice su palabra, que nos da la capacidad para salir adelante, la fuerza necesaria para soportar lo que se venga. Muchos de esos problemas o esas dificultades son consecuencias de nuestras decisiones. Debe decir decisiones porque no quiero todavía echar más tierra, ¿va? Malas decisiones, pero así es. Entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? ¿Qué le estaba diciendo a Judá en esta profecía? Que Él iba a crear condiciones favorables para que el pueblo volviera a celebrar sus fiestas y para que volviera a cumplir sus votos. En ese momento de la profecía, ¿Nínive había sido ya destruido? No había sido destruido todavía. Es que mire, veámoslo desde ese punto. Era una profecía, pero esta profecía era una promesa. Era una promesa. Y el Señor le dice: yo lo voy a hacer, pero cuando yo lo haga, ya no vas a tener excusa para no celebrar tus fiestas. Y cuando yo lo haga, ya no va a haber excusa para que cumplas tus votos. Ahora, ¿será que en algunas cosas el Señor todavía no ha cumplido lo que ha prometido? Porque todavía nuestro corazón no está dispuesto a cumplir los votos. Mire, ¿cuántos de nosotros cuando sucede algo dudamos después? ¿Cuántas veces usted le ha prometido al Señor: voy a hacer tal cosa? Y cuando llega el momento de cumplir el voto, uno dice: ¿verdad que en el momento le voy a poner un ejemplo, en el momento de la dificultad, venimos y decimos a alguien: mire, por favor, ¿cómo se llama? Ayúdeme con esto, lo que sea necesario, que no sé qué. Y nos dicen, ¿verdad? Es tanto. Y uno dice: ay, si me ayuda le voy a dar, un ejemplo, le voy a dar $100 de propina. Acuérdense que la propina es opcional, ¿verdad? Déjenme ponerlo de esta manera. No, y si me ayuda y no sé qué, y cuando vemos que ya se acerca la cosa y no sé qué, no sé cuándo, y decimos: ay, es que $100, no, le voy a dar 20, tome 25, le voy a dar propina de 25. Y la persona dice: gracias. Pero ¿cuántos de nosotros cuando estábamos en la dificultad dijimos: yo le voy a dar $100? ¿Cuántas cosas no las expresamos, sino que hubo nada más un pensamiento? Cuando salga de esto va a pasar esto, cuando salga de aquello va a pasar. Y cuando sucede, nos retractamos. ¿Cuántas veces: Señor, dame la oportunidad para congregarme, para aprender, para no sé qué, y para aprender y para hacer un montón de cosas? Y cuando se da lo que el Señor quiere darnos, como era,
Ay, hermano, es que fíjese que llegué cansado a la casa. Es que mire, ya no me pude levantar. Es que mire, es que fíjese que yo tengo esta responsabilidad. Es que yo, mire, tengo un montón de cosas. Y uno dice, bueno, está bien. Como muchas veces yo le digo a las personas, miren hermanos, es que yo no soy el que pierde bendición. Y muchas veces alguno puede pensar que uno lo dice de una manera prepotente. No, no, porque mientras yo esté cumpliendo la palabra, yo sé que el Señor me va a bendecir. Cuando uno no cumple lo que promete, no vamos a hablar de la... No, por eso el Señor le está diciendo a Israel, o en este caso Judá, cumple tus votos. Entonces, ¿cuántas cosas no llegarían? Porque el Señor ve el corazón y dice, ah, no, ya te vi que en tu corazón ya te retractaste. Nahum conoció los efectos de las reformas de Josías, lo leímos el jueves pasado, una de las cuales consistió en recuperar espacios perdidos para la adoración. ¿Se acuerda? Josías, con 18 años, si no estoy mal, toma el reino y él mandó a destruir a los dioses de Asiria, de Acera y de Baal. Fíjese, que eran también de los cananeos. Ishta o Astarte. Imagínense que ahora el cohete espacial que van a mandar a, no sé, el que se canceló un día de esto se llama Artemisa. Y Artemisa es uno de los nombres de Acera, que es de Semíramis, la esposa de Nimrod, el que fundó Nínive. Imagínense. Solo que aquí en Latinoamérica las conocemos como en las iglesias tradicionales, ¿verdad? Con diferentes nombres, pero es la misma. Entonces, ¿cuál fue la reforma? ¿Cuál fue la reforma de Josías? Los lugares altos. Cuando usted escuche, yo antes no decía los lugares altos. Mire, si usted se da cuenta, en torno a la religión tradicional, siempre va a ver usted la figura, la estatua de alguien en un lugar alto. De ahí viene. ¿O no? Ahí en Brasil tienen una figura muy famosa, ¿verdad? Y está en un lugar alto, que se mire. En mi país, en una de las plazas principales, dice que es el Salvador del mundo. ¿Y dónde está? Arriba, lugares altos. Entonces, Josías mandó a destruir todo esto para que regresara la adoración al templo y para que se buscara a Dios. No lo vamos a ver porque es muy largo, pero ya lo sabemos. Entonces, es por esta razón que el profeta ve en la destrucción del imperio un elemento que ayudaría a que el pueblo de Dios renueve su fe. ¿Por qué Nahum estaba alegre de que el Señor destruyera a Nínive? ¿Por qué estaba alegre? Porque volvería la adoración de un pueblo. El cumplir los votos era de cada uno. Pero la adoración. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando nosotros hemos perdido nuestra adoración? ¿No será que los hemos cambiado por algo? Hoy probablemente no adoremos a una estatua como tal, ¿verdad? Pero se puede llamar trabajo, esposa, esposo, hijos, nietos, que los podemos convertir en un ídolo y que puede estar por encima de Dios. Entonces, algunos creen que ¿cómo se llama? Que la acción, algunos históricamente creían que esta acción vengadora de Dios no iba a dar los resultados esperados. No por Dios, por el pueblo. Porque
el pueblo después vemos que siguió adorando, ¿verdad?, a otros dioses. Pero eso no le resta validez al anuncio de Nahum acerca de la justicia de Dios, de lo que él iba a hacer. Amén. Porque muchas veces nosotros somos malos testimonios. No hay otra palabra que yo pueda ocupar. Somos un mal ejemplo como creyentes ante los demás. ¿Cómo es posible que el Señor nos hace algunas cosas y nosotros actuamos de una manera diferente? Dios mío, no había visto la hora y solo apenas el versículo 15 y quería desarrollar el capítulo completo, la destrucción de Nínive. Entonces, no lo vamos a leer, ya lo leímos del 1 al 12. Ahora, en estos del 1 al 12, Nahum describe o se dedica a describir vívidamente, oiga, mire, las consecuencias de la venganza justa de Dios. E históricamente sitúa a esta acción en el sitio a Nínive, la cual fue destruida en el año 612 a.C., cuando fue destruida en combinación de los medos y los babilónicos. Mire, era un relajo. Y sabe, quiere que le diga algo, sigue siendo hasta el día de hoy. Cuando usted empieza a estudiar, yo me puse a ver unos videos, le voy a ser honesto, no le voy a mentir de que me puse a estudiar, no, me puse a ver un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. Y entonces usted empieza a ver de que hay un enemigo en común. Y entonces se aliaban para ir a destruir ese enemigo, pero después no me conviene a mí, entonces yo te ataco a ti. Increíble, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, estaba viendo ese video y cuando estaba después viendo esto decía, eso no es nuevo. Ha seguido de la misma manera. Se unen dos naciones para destruir a una tercera y cuando ya lograron eso, después se vuelve una contra la otra. ¿Por qué? Porque recuerde que los babilónicos después fueron quitados ¿por quién? Por los medios y los persas. Los medios se unieron con los persas para entrar a Babilonia. Entonces, el caos caracteriza la derrota de Nínive. Porque, mire, es bien duro lo que habla. Subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Y después empieza a detallar, mire, vívidamente, oiga, el escudo de sus valientes estará enrojecido. Entonces, fíjese, la ciudad padeció el asedio desde el año 616 hasta el 612. Fueron 4 años de guerra. ¿Y qué pasa? Que para que una nación se vuelva débil, tiene que haber un asedio, una guerra constante para ir minimizando. Entonces, en estos versículos se describen ciertos eventos que nos señalan lo terrible de su destrucción. Oiga, el destructor, porque dice, subió destructor contra ti, en el versículo 1, siempre en Nahum 2:1, subió destructor contra ti. El destructor es sin duda Babilonia y sus aliados. Estaba el imperio asirio, pero hoy venía Babilonia y sus aliados. El imperio que había destruido literalmente, desparramado todo lo que se le puso por delante, ahora era destruido. Muchos creen que el imperio asirio fue uno de los más crueles. Sus baluartes que lo hicieron famoso, ahora estaban en contra de ellos. Sus baluartes eran los que lo defendían. Los que le echaron la mano, los que fueron sus aliados, hoy estaban en contra de ellos. ¿No le parece esto conocido como el caso de Edom? Cuando a los que Edom recuerde que Edom ayudó a Babilonia. Y después vinieron estos a destruirlos.
Entonces iban a padecer lo que habían hecho padecer. La destrucción es segura. Fíjese que cuando se refiere a baluarte está hablando de una estrategia de guerra para tomar las ciudades fortificadas. Se hacían grandes terraplenes en donde subían los invasores, mientras los sitiados deberían de hacer algo parecido para poder frenar sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Que los aliados los conocían, ¿o no? Los aliados habían entrado y conocían cuáles eran los puntos fuertes y cuáles eran los puntos débiles del imperio. Porque un amigo se volvió contra ellos. El que anda merodeando para robar una casa o para entrar, no tiene idea de cómo es la casa adentro, ¿verdad? Si tiene sistema de seguridad, si el dueño de la casa tiene algún tipo de arma, no sabe. Pero aquel que ha entrado y conoce todo eso, ¿verdad que sí conoce cómo está adentro? Hace un tiempo, cerca de donde vivo, esto fue hace como unos 2 años, llegaron a preguntar si se había visto algo porque habían entrado a una casa a robar. Y no había sonado nada, pero ni los perros ladraron. Entonces, uno puede entender de que el que entró era alguien que hasta los perros conocían, pues. Nínive nunca se imaginó que sus aliados los iban a traicionar. Otra vez el Señor no permite que nadie se levante, ninguno de Israel, para ir a matar a estos, sino que ellos mismos. Fíjese que los siguientes versículos retoman el tema de la destrucción de Nínive. Oiga, del 3 al 5. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana. Grana es rojo. El carro como fuego de antorchas, el día que se prepare. Temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su murro y la defensa se preparará. Fíjese que de los versículos del 3 al 5 describen la presencia aterradora de los medos y los babilónicos. Y cuando habla de lo de aquí, de el escudo de sus valientes estará enrojecido y se pintarán de grana, así dice, ¿verdad? O yo le cambié. Vestido de grana. Fíjese que los medos y los babilonios tenían la costumbre, y mire qué interesante esto, tenían la costumbre de pintar sus escudos y sus armaduras de color rojo o las recubrían de cobre. ¿Por qué? Existen 2 razones. Era para amedrentar a los enemigos que vieran el rojo, ¿verdad? Y la otra era para cubrir sus heridas, a tal punto de que cuando alguno de ellos era herido, no se notaba. Entonces, la sangre se camuflajeaba con el color grana. Entonces, aunque alguno de estos era herido como estaba pintado de rojo, entonces parecía de que no estaban heridos, porque la sangre es rápido, ¿verdad? Entonces esto era para confundirlos o para amedrentarlos de una manera psicológica, para no darles ninguna ventaja, como decir, estos son invencibles. Entonces podían ser heridos. Entonces, oiga, la armadura era pintada de rojo, el escudo era pintado de rojo, las flechas, las lanzas, todo era pintado de rojo. Tal vez las flechas, no sé, las lanzas, los escudos y las armaduras. Entonces, si alguno de ellos era herido, el enemigo no se daba cuenta si estaba herido o no.
y entonces parecía que fueran invencibles. Mire lo que le iba a pasar a los de Nínive. Mire lo aterrador que iba a ser esto. Verá que la descripción es muy, muy real, pero al mismo tiempo muy aterradora, ¿verdad? Versículo 6. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Fíjese que aquí lo que se cree es que los invasores eran muy astutos. ¿Y qué hicieron ellos? Había un río que pasaba por en medio de la ciudad. Entonces lo que iban a hacer estos era tomar el control de las compuertas del río y dejar ir todo el río, todo el caudal del río para inundar la ciudad. Como ellos ya conocían cómo era la ciudad por dentro. Nadie tenía que venir a explicarles algo. No, no, no. Entonces los medos y los babilonios dejaron ir todo el caudal del río para inundar la ciudad. Por eso dice, las puertas de los ríos se abrirán. ¿Pero qué ríos? El río que pasaba y que tenían controlado con compuertas para el flujo. Y el palacio será destruido. Eso lo vivimos aquí cuando fue lo de Harvard, que tuvieron que abrir las compuertas de algunos lagos, porque los lagos llegaron. Lo que pasó fue que no vaciaron con tiempo las presas. Entonces cuando vino Harvey, vino demasiada agua. Y entonces se corría el riesgo de que se quebrara, y ya se imagina la cantidad de agua, y la ciudad que está al nivel del mar iba a ser desastroso. Entonces la ciudad tomó la decisión de dejar ir agua y se inundaron colonias, se inundó un mundo. Pero fue una parte, y dicen ellos, fue de una manera controlada. Porque ¿qué poder tiene el agua? Entonces, imagínense cuántas cosas iban a morir. Si estos, y aquí dice, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron. Abrieron las compuertas y el agua salió. Ahora, versículo 7. Fíjese, y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Por eso se dice que es muy vívido, muy claro. Ahora, fíjese que no hay registro de quién era la reina, sino que más que todo es como una figura de la ciudad, de lo que le iba a pasar a la ciudad. Eso es lo que, porque no hay pruebas de que esta reina existiera. Entonces, lo que se quiere decir aquí es que tal vez Nínive iba a quedar desnuda y llevada al cautiverio. Una forma de decir, nada más. Entonces, sin importar lo que se está diciendo ahí, lo que se está describiendo es una derrota completa para Nínive. Pero mire, me llama la atención esto, hermanos. Y es que, qué increíble, ¿verdad? Los que eran sus aliados los iban a destruir. Ellos sabían cuántos hombres tenían. Ellos sabían a qué hora hacían cambio de guardia. Ellos sabían cuántas provisiones. Ellos sabían cuáles eran los puntos débiles, fuertes. ¿Cuántas veces nuestra alma es la misma que se boicotea contra nosotros? Porque nos conoce, ¿verdad? Muchas veces le echamos la culpa al diablo y el diablo no ha hecho nada. Es nuestra alma. Y el diablo ya está diciendo, dice, a mí me echa la culpa. Mentiroso dice. Yo no hice nada. Increíble, ¿verdad? Los que les habían ayudado para llegar a ese puesto, ese nivel, ahora los iban a destruir. Ay, qué tremendo. Está hablando de que la ruina iba a ser completa. La destrucción iba a ser completa.
Fíjese, oiga lo que dice el 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Está hablando de la inseguridad que iba a vivir Nínive. ¿Cuántas veces ellos hicieron esto contra otros pueblos? ¿Cuántas veces le hicieron esto a Israel y no tuvieron misericordia? Y todavía el Señor les dio una oportunidad y se olvidaron de la oportunidad y el Señor dijo, bueno, hasta aquí. Increíble. Ahora, versículo 9. Nos quedan unos minutos, vamos a tratar de llegar al final. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, oiga cómo iba a quedar Nínive, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Desolación, devastación y destrucción son el resultado de la acción de los invasores. Y esto iba a crear pesimismo y desesperación de quienes habían confiado en el poderío de Nínive. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que el imperio de ese momento se iba a encontrar en esta situación? ¿Por qué? Porque Nínive era una ciudad, esta ciudad era un centro de riqueza y comercio. La gente estaba unida por la oportunidad de búsqueda de riquezas. Pero ahora que su Dios, el Dios de ellos, porque Baal no pudo hacer nada, Acera no pudo hacer nada, ¿verdad? Les había fallado, estos habitantes estaban desfalleciendo, temblando, se estremecían y dice que sus rostros demudados, pálidos. Ahora, oiga la comparación, versículo 11 y 12, de cómo actuaba Nínive. Dice, ¿qué es la guarida de los leones? Quiere decir que ellos se comportaban como que eran leones, ¿verdad? Al que decimos que es el rey de la selva. Dice, ¿qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? De donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase. 12. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Oiga la comparación que hace la palabra de Nínive a Nínive, cómo era que se comportaban ellos. Entonces, esta comparación sirve para destacar la ferocidad en la actitud conquistadora hacia otros pueblos, que se comportaron como aquel león que desbarataba y agarraba lo que fuera para la leona y para sus cachorros. Y en su guarida estaba repleta de presa. Por eso, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Bueno, no es nuestra la venganza. Dios un día se va a levantar. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Sin embargo, la misma comparación de Nínive con unos leones que desaparecerán por la destrucción da a entender que por muy poderosos que fueran en su guardia, ¿sí? Muy poderosos, de Asiria no quedaría ninguna señal. Por muy fuertes que fueran. Porque la pregunta del profeta, ¿dónde está pues la guardia de los leones y la cueva? Porque, ¿verdad que nadie se acerca en su sano juicio, nadie se acerca donde está un león? ¿Verdad que no? Ni mucho menos a tocar a uno de sus cachorros. No, peor aún. Mire, un poco sarcástico e irónico el profeta, ¿verdad? Y confirma el mensaje del profeta de que ante el Dios vengador, ¿quién se puede resistir a su ira? Mire el Dios que tenemos, el Dios que usted
y que tengo yo. Entonces, Nahum entiende algo, que todos estos sucesos eran de beneficio para el pueblo de Judá, como una obra de un Dios celoso y vengador. Entonces, era una convicción para Nahum, ¿verdad? Y tenía que ser una convicción para Judá. Debe ser una convicción para nosotros, como ejemplo, para aquellos que sufren opresión y que confían en Dios. De que Dios un día se va a levantar. Quiero ir concluyendo. Dios no dejará pasar para siempre las acciones de maldad realizadas por aquellos que confían, como en este caso, en sus ejércitos o en sus fuerzas, y hacen de los débiles. Yo quiero que quede bien claro esto. Nosotros no nos podemos valer de nadie que sea débil con respecto a nosotros. No nos podemos valer. Porque eso se llama injusticia. Y Dios es Dios de justicia. Y si yo soy injusto con mi hermano, Dios va a pasar cuentas con nosotros. Porque el injusto se alimenta de la inestabilidad de su hermano. Se alimenta del dominio sobre aquel que es débil. Entonces, el Señor aquí nos enseña que estaba pasando cuentas con alguien que fue más fuerte que Judá y que no tuvo misericordia, sino que se valió y lo oprimió. Entonces, usted y yo, como hijos de Dios, no nos podemos ni valer ni oprimir a aquel que sea más débil. No nos podemos valer. Si usted tiene a alguien que trabaja, páguele lo que es justo. No nos valgamos de la necesidad de nuestro hermano. ¿Cuánta gente anda vendiendo algo porque no tiene para alimentar a su familia? Y dice, mire, le vendo mi carro, vale $3,000. Ah, yo le doy 2,000. Estamos siendo, y nosotros sabemos que el carro tal vez vale 3,500 o 4,000. Y por la necesidad, la persona ¿qué hace? Venderlo más barato. Y por la necesidad que tiene, ¿me voy a valer? No, mire, pero es que el carro vale. No, pero si usted quiere, 2,000 y le sacamos el dinero, ¿va? 2,000 tengo aquí. Los acepta. Eso es valernos de la necesidad de otros. Porque estamos siendo injustos. Diferente es que alguien venga y me diga, mire, le vendo el carro, vale 4,000, y uno le diga, mire, lo que el carro vale son 3,000. Eso lo tengo. ¿O no? No, tampoco que se valgan de nosotros. No, mire. Pero nos llama a que no nos valgamos de alguien por su necesidad. Que seamos justos. Porque, claro, el caso de Nínive se pasó, ¿verdad? Es decir, fue peor todavía su comportamiento. Pero Dios es Dios de justicia. Y a Él no le agrada la injusticia. Y si nosotros somos injustos con nuestros hermanos, un día Él va a pasar cuentas. ¿Qué presentan aún? Bueno, que el mal va a ser destruido. Amén. La destrucción de Nínive llega en una forma de venganza de parte de Dios, después de que ellos rechazaron su misericordia. Este hecho muestra la perfección de la justicia de Dios. Primero Dios, el siguiente jueves vemos la destrucción total, que sería el capítulo 3. Pero aquí estamos viendo la misericordia. Se le dio la oportunidad y no la tomaron. ¿Por qué se alegró Nahum?
porque Israel iba a poder celebrar con paz sus fiestas. Y aún más, iban a poder celebrar sus votos. La profecía de Nahum era para fortalecer al pueblo de Dios con la promesa de que Dios vendría y causaría la caída del reino de la oscuridad. ¿Qué más? La bondad de Dios expresa el significado de su ser. Él es bondad, Él es misericordioso. Y como Él es bueno, actúa en bondad hacia nosotros. Si nosotros somos sus hijos, podemos mostrarle su bondad al mundo. Mostrémosle a los demás que somos diferentes, que no somos iguales que el mundo. El mundo es despiadado. Usted como hijo de Dios no puede mostrarse de la misma manera. Toda nuestra vida debe ser una expresión y una proclamación de lo que somos. Somos hijos de Dios. Tenemos que mostrar lo que somos, no lo que aparentamos ser, sino lo que somos. Amén. Bueno, oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque una vez más nos has permitido, Señor, abrir tu palabra y compartir de ella. Señor, en esta noche hemos entendido de que no podemos ser injustos con aquellos que están en una situación difícil, o no podemos ser injustos con aquellos que son más débiles que nosotros. Padre, ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos también a ser nobles con aquellos que están pasando por una necesidad, aquellos que necesitan de una ayuda. Que podamos mostrar cada día que somos hijos tuyos. Señor, que podamos mostrar ante los demás de que no somos envidiosos, que no hay rencor en nuestras vidas. Señor, que no hay ira, sino que de lo que nosotros pueda salir sea bondad, mansedumbre, dominio propio. Padre, gracias, porque si alguien ha sido injusto con nosotros, tu palabra nos da esa tranquilidad de que tú un día pasarás cuenta con esas personas, pero que nosotros podamos ser libres de ese odio, de ese rencor, de esa amargura. Padre, llévanos con paz, con bendición, y gracias porque una vez más nos has permitido aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos lleve con paz. Y despido también a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga y que pasen feliz noche. Amén.